Bienvenidos a un recorrido por la vida y las conquistas de Alejandro Magno, el legendario rey de Macedonia que logró lo imposible, construir un imperio que abarcaba desde Grecia hasta las profundidades de Asia. En tan solo 13 años, Alejandro transformó la política, la cultura y la geografía del mundo antiguo, llevando su ejército a través de miles de kilómetros de desiertos, montañas y tierras desconocidas. En este video exploraremos las campañas militares de Alejandro, su visión de un imperio universal y el legado cultural que dejó al fusionar Oriente y Occidente. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un visionario que buscaba una unión cultural, y su historia sigue siendo un símbolo de ambición y valentía. La historia de Alejandro comienza en Macedonia, un pequeño reino en el norte de Grecia, donde nació en el año 356 a.C. Su padre, el rey Filipo II, había convertido a Macedonia en una potencia militar, y se había propuesto unir a las ciudades-estado griegas bajo su dominio. Desde joven, Alejandro mostró una inteligencia y habilidad extraordinarias. Fue educado por Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ciencia y ética, y quien inculcó en Alejandro el deseo de emular a los héroes de la Ilíada y expandir sus horizontes más allá de Grecia. Alejandro creció con la ambición de continuar el proyecto de su padre y de expandir el poder de Macedonia hacia el este, hacia las tierras del poderoso imperio persa. Tras la muerte de Filipo en el año 336 a.C., Alejandro asumió el trono a la edad de 20 años. Rápidamente consolidó su poder y se aseguró de que las ciudades griegas le fueran leales, aplastando cualquier intento de rebelión. Una vez asegurado el control de Grecia, Alejandro miró hacia Oriente, hacia el imperio persa, uno de los imperios más grandes y poderosos de la época. Gobernado por el rey Darío III, el imperio persa abarcaba desde Asia Menor hasta Egipto e Irán, y representaba un desafío formidable para Alejandro. Sin embargo, la determinación de Alejandro lo impulsó a emprender una campaña para liberar a las ciudades griegas de Asia Menor del control persa y para reclamar la gloria de un imperio panhelénico. La primera gran batalla de Alejandro en su campaña contra Persia fue la batalla del río Granico en 334 a.C. A pesar de estar en una posición desventajosa, Alejandro demostró su valentía y habilidad táctica al cruzar el río y derrotar a las fuerzas persas. Esta victoria le abrió las puertas de Asia Menor, y muchas ciudades griegas se unieron a su causa, viéndolo como un libertador. Posteriormente, Alejandro continuó hacia el sur, enfrentándose a las fuerzas persas en la batalla de Isos, donde nuevamente derrotó al ejército de Darío. Durante la batalla, Darío huyó, dejando a su familia atrás, lo que fue una gran humillación y consolidó a Alejandro como un líder invencible. Tras su victoria en Isos, Alejandro continuó hacia la costa del Mediterráneo, donde se enfrentó a uno de sus mayores desafíos, el asedio de Tiro. La ciudad de Tiro estaba situada en una isla fortificada y se consideraba impenetrable, pero Alejandro, decidido a conquistarla, ordenó construir un dique para conectar la isla con tierra firme. Este asedio duró 7 meses, pero finalmente Alejandro logró tomar la ciudad, demostrando su determinación y su habilidad para adaptarse a situaciones difíciles. La conquista de Tiro fue una muestra de que Alejandro no se detenía ante ningún obstáculo, y su fama como conquistador continuó creciendo. Después de Tiro, Alejandro se dirigió hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador y proclamado faraón. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los centros culturales y académicos más importantes del mundo antiguo. Además, visitó el oráculo de Amón en el desierto, donde, según la leyenda, fue proclamado hijo de Zeus Amón, consolidando así su divinidad a los ojos de sus seguidores. La fundación de Alejandría y su coronación como faraón reflejan la visión de Alejandro, de un imperio en el que las culturas griega y egipcia pudieran coexistir y enriquecerse mutuamente. Alejandro retomó su campaña y se dirigió hacia el corazón del imperio persa, donde se enfrentó a Darío en la batalla de Gaugamela en 331 a.C. Esta batalla fue una de las confrontaciones más importantes de su campaña, y a pesar de que el ejército persa superaba en número al macedonio, Alejandro utilizó su ingenio y estrategia para vencer a Darío. La victoria en Gaugamela marcó el final del poder persa, y Alejandro entró triunfante en las ciudades de Babilonia, Susa y Persépolis, la capital ceremonial de Persia, donde fue recibido como un héroe.
La conquista de Persia representaba no solo una victoria militar, sino también un cambio cultural, ya que Alejandro comenzó a adoptar costumbres y tradiciones persas, buscando integrar a los pueblos conquistados en su visión de un imperio universal. Con Persia bajo su control, Alejandro no se detuvo y decidió continuar hacia el este, adentrándose en tierras desconocidas para los griegos. Su campaña lo llevó hasta la región de Bactria y Sogdiana, en lo que hoy es Afganistán y Uzbekistán, donde enfrentó una feroz resistencia local. Para consolidar su poder en esta región, Alejandro fundó numerosas ciudades y adoptó una política de integración cultural, incluso casándose con Roxana, una princesa bactriana. Este matrimonio simbolizaba su deseo de unir Oriente y Occidente y de establecer una élite multicultural que gobernara en nombre de su imperio. Finalmente Alejandro llegó a la India, donde libró una de sus batallas más difíciles en el río Hidaspes contra el rey Poros, un monarca indio que contaba con elefantes de guerra. La batalla fue feroz, pero Alejandro logró la victoria, impresionado por la valentía de su adversario, al que permitió gobernar como aliado. Sin embargo, sus soldados, agotados y descontentos después de años de campaña, se negaron a continuar hacia el este. Alejandro, aunque frustrado, accedió a regresar y comenzó el largo viaje de regreso a Babilonia. El regreso a Babilonia fue amargo para Alejandro, quien comenzó a enfrentar problemas de salud y conflictos internos entre sus oficiales. A pesar de sus esfuerzos por consolidar su imperio, Alejandro murió en el año 323 a.C., a la edad de 32 años, sin haber nombrado un sucesor. Su muerte dejó un vacío de poder, y sus generales, conocidos como los diádocos, dividieron su imperio en varios reinos independientes, lo que llevó al surgimiento de la era helenística. Aunque su imperio se fragmentó, la influencia cultural de Alejandro perduró, y su visión de una civilización helenística inspiró siglos de intercambio cultural entre Oriente y Occidente. El legado de Alejandro Magno es vasto y complejo. Su ambición y su visión cambiaron la historia antigua y crearon un puente entre diferentes culturas. Las ciudades que fundó, como Alejandría, se convirtieron en centros de conocimiento y arte, y su impacto se sintió en la filosofía, la ciencia, la política y la cultura de las civilizaciones que lo sucedieron. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino también un visionario que buscaba unir el mundo bajo una misma cultura. Su vida y sus conquistas siguen siendo una inspiración para quienes ven en su historia una lección de valentía, ambición y la búsqueda de un ideal. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y las conquistas de Alejandro Magno. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartir tus comentarios sobre lo que más te ha fascinado de su historia. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos las maravillas y los misterios de las civilizaciones antiguas.